Desde el comienzo de su primer periodo presidencial y hasta el final de su segundo mandato, el presidente Uribe estuvo asediado por escándalos que involucraron a colaboradores suyos. Los más sonados sin duda: parapolítica, GIDIS política, agroingreso seguro, falsos positivos y chuzadas del DAS. El primer gran escándalo que sacudió al presidente Álvaro Uribe fue la detención de su jefe del DAS, Jorge Noguera, sindicado de presuntos nexos con los grupos paramilitares de Jorge 40, y porque supuestamente dejó que estos criminales infiltraran la que es considerada la policía secreta del jefe de Estado. Aunque desde el principio el mismo Uribe defendió la transparencia de Noguera. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente. Las investigaciones que ya llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia señalan que precisamente el hombre que era considerado el hombre de confianza del presidente de la República sí salió con los paras. Para su reelección estalló un gran escándalo del que aún ni el presidente Uribe ni sus más cercanos funcionarios se han podido reponer: la GIDIS política. Esta congresista Gidis Medina confesó ante los medios de comunicación y luego ante la justicia que ella y un colega suyo vendieron su voto para que la figura de la reelección presidencial fuera aprobada en el Congreso a cambio de prebendas y de nombramientos oficiales a sus allegados. La única persona que puede asegurar lo que sucedió soy yo, y decir la verdad. Entonces por eso temo por la vida mía. Mientras la Corte Suprema de Justicia condenó a la excongresista por su confesión, la Fiscalía vinculó la investigación al exministro Sabas Pretel, ya llamado a juicio y acusado formalmente, así como a un exsecretario general de la Presidencia, al actual secretario Bernardo Moreno y al ministro de Protección Social, Diego Palacio. De ese mismo escándalo de la GIDIS política se derivó uno más: el llamado escándalo de la cuello política. Un superintendente de notariado confesó ante la Corte Suprema de Justicia que entre muchos beneficiarios de notarías, por haber apoyado la reelección presidencial, se encontraba una recomendada de uno de los hijos del presidente. La Corte Suprema ya le pidió a la Fiscalía que investigue para establecer si Tomás Uribe cometió un delito. Así es la verdad, por más que la tapen siempre termina saliendo. Desde el comienzo mismo de su primer periodo fue tomando forma un escándalo de inmensas proporciones que aún hoy sacude a la Casa de Nariño. Decenas de congresistas de la coalición de gobierno fueron detenidos y condenados por sus nexos con los grupos paramilitares. Entre ellos el primo del jefe de Estado, Mario Uribe, expresidente del Senado. Incluso el hermano del presidente de la República, Santiago Uribe, también fue mencionado en algunas versiones, aún en etapa de investigación, en las que lo relacionan con estos criminales. Pero para los críticos más radicales del presidente Uribe, los escándalos que más golpearon sus dos mandatos fueron el de las chuzadas del DAS, el de agroingreso seguro y el de los falsos positivos. Los tres, coincidencialmente, conocidos en los últimos 2 años de su mandato. El de las chuzadas implica desde los directores generales del DAS, pasando por asesores presidenciales y altos funcionarios, hasta el secretario general de la presidencia, considerado el hombre más cercano al jefe de Estado. Según la Fiscalía, consistió en una campaña de desprestigio contra los políticos opositores del gobierno, periodistas y columnistas considerados enemigos y hasta magistrados de las altas cortes. Noticias RCN divulgó las grabaciones que espías del DAS hicieron de sesiones privadas de la Corte Suprema de Justicia. La posición de la Sala Penal de la Corte. Según las investigaciones, desde la Casa de Nariño se habría fraguado lo que la Fiscalía ya consideró como una empresa criminal que incluía interceptaciones de llamadas telefónicas, grabaciones a la Corte Suprema e interceptaciones de correos electrónicos, incluso seguimientos y pesquisas a la vida íntima y familiar de los blancos predeterminados. El organismo de inteligencia siguiendo a miembros del partido de oposición a través de actividades de inteligencia. Por este escándalo ya está preso el jefe de la UIAF, un alto funcionario nombrado directamente por el presidente Álvaro Uribe, así como altos funcionarios del DAS, mientras que directores de ese organismo y los asesores presidenciales fueron ya citados para interrogatorios, es decir, para dar explicaciones sobre lo que realmente hicieron desde la Casa de Nariño. Eventualmente también podrían resultar enlodados penalmente. Varios testigos ya han confesado que la información que ilegalmente lograba el DAS a través de esas chuzadas y seguimientos debía ser entregada de inmediato en la Casa de Nariño. Lo que sabemos, porque lo han dicho los testigos, es que precisamente de algunos asesores del señor presidente estuvieron informados de lo que se estaba haciendo. Necesitamos saber si ellos son los artífices de ese procedimiento irregular.
Como falsos positivos se rotuló la desaparición y posterior muerte de inocentes civiles asesinados por militares para ser reportados como guerrilleros dados de baja en combate, al parecer con la intención de alimentar las cifras de la lucha antisubversión. 1.200 militares ya están procesados, algunos acusados y hasta condenados, y cerca de 200 tienen orden de captura por estos hechos, aparentemente ocurridos entre el 2004 y el 2009, con más relevancia en los últimos 2 años. El escándalo le costó la salida de 27 oficiales, entre ellos a 3 generales comandantes de brigada y de división, y a coroneles de batallones y jefes de unidades operativas. Serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen. El último de todos los escándalos, quizás el más repudiado por tratarse de dineros que debían llegar a los más necesitados, es el llamado escándalo de la repartición de los subsidios del agro dentro del programa Agro Ingreso Seguro. Según las denuncias, el Ministerio de Agricultura favoreció a decenas de pudientes familias, especialmente de la costa atlántica, con millonarios recursos para que pusieran en marcha proyectos productivos, lo que aparentemente no se cumplió del todo. Los subsidios fueron triangulados por los beneficiarios y en varios casos llegaron a manos de reinas de belleza y hasta reconocidos delincuentes como paramilitares y narcos. Pues primero que nada, a ver si se concedieron los subsidios irregularmente, ya sea porque hubo comisiones, porque hubo tráfico de influencias, por lo que fuere. Luego si las comisiones en sí, si los subsidios en sí cumplían la finalidad para la cual fueron creados, fueron instituidos. También podría rotularse como un escándalo que afectó al gobierno Uribe la investigación penal originada por los supuestos delitos que un grupo de particulares habría cometido para sacar adelante una segunda reelección del presidente de la República. Se trata de la recolección de firmas y de dinero para la realización de un referendo reeleccionista que finalmente la Corte Constitucional declaró inconstitucional e ilegal. Luis Guillermo Giraldo, principal promotor de esa iniciativa, ya confesó que cometió por lo menos 3 delitos y podría ser sentenciado a por lo menos 54 meses de cárcel. 8 años del gobierno Uribe. Gran especial de noticias RCN. Las frases del presidente, el miércoles. Los logros, el jueves. Las promesas incumplidas, el viernes. Y el sábado 7 de agosto, espere en Noticias RCN el cubrimiento total de la posesión de Juan Manuel Santos.